Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la 12ª lección del tercer trimestre de este año. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Realmente estamos contentos con todas sus expresiones de amor, de cariño y testimonios que nos envían todas las semanas. La lección de esta semana es una lección que nos puede ayudar a restaurar el puente que en algún momento pudiéramos haber roto. Construir relaciones cuesta mucho, lleva mucho tiempo, pero derribar el puente, destruir las relaciones puede hacer que sea solo en un solo momento. La lección de esta semana nos promete ayudar a restaurar esos puentes que a lo mejor en alguna ocasión hemos roto, producto de nuestro descuido, producto de nuestra negligencia y aún producto de nuestros propios pensamientos, con los cuales muchas veces podemos perjudicar a quienes nos rodean. El tema de esta semana, su título es Reforma, sanar las relaciones. Y vamos a descubrir con esta lección cómo un discípulo fue separado y después fue vuelto para ser parte del servicio al Señor. Seguidamente vamos a aprender quién pasó de ser un esclavo a ser un hijo. ¿Cómo es posible esto? Eso vamos a estar aprendiendo esta semana. Seguidamente vamos a estudiar cuando alguien pasa de ser un complemento a ser algo necesario. Yo no sé si alguna vez tú te has sentido que eres solamente una persona más de la iglesia. Alguien que se ha unido a la iglesia y que se ha agregado a la iglesia. Pero ser alguien necesario dentro del cuerpo de Cristo, eso parece ser muy importante. Por lo tanto, vamos a estudiar este tema. Pero también vamos a comprender dónde alguien pasó de la fricción al perdón. Algunas veces podemos tener rencillas entre los hermanos y esto vamos a estar entendiéndolo, cómo resolver estos conflictos. Pero también vamos a aprender y a disfrutar por qué es necesario pasar del rencor a la restauración. Estudiemos la lección de esta semana y veamos qué nos envía nuestro Padre Celestial con esta lección. Muy bien. El versículo de memoria para la lección a memorizar en esta semana se encuentra en Romanos capítulo 5, el versículo número 10. La Biblia dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos. Hay palabras en este versículo que son realmente poderosas. Dice Dios que si siendo enemigos, oiga bien, estábamos enemistados con Dios. Si siendo enemigos fuimos reconciliados, una palabra clave. Reconciliar es volver a conciliar algo que se había roto. Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. En otras palabras, Cristo hizo posible la reconciliación entre nosotros y nuestro Dios. Nosotros estábamos separados de Dios y Cristo en su muerte logró la reconciliación. Y ahora que hemos sido reconciliados, tenemos mucho más ventaja, porque hemos sido reconciliados. Ahora dice seremos salvos. En otras palabras, la reconciliación con Dios nos salva. Pero recuerde, la cruz es de arriba hacia abajo y de medio hacia los lados. En otras palabras, la reconciliación es con Dios y con los que nos rodean a nuestro alrededor. Esto es a saber, nuestro prójimo. La lección de esta semana, su título, como lo dice, es Reforma, sanar las relaciones. No sé si alguna vez usted ha tenido la experiencia de tener alguna herida en su cuerpo. Esta herida puede sangrar tal vez al comienzo abundantemente,
pero un poco tiempo después deja de sanar y llega deja de sangrar y llega a sanar. Cuando la herida sana, deja una cicatriz, pero cuando la herida sangra y está todavía abierta, puede ser que vuelva a sangrar, que vuelva a doler o que duela permanentemente. Pero una vez que la herida sanó, queda una cicatriz que cuando ya sanó por encima y por dentro, esa cicatriz puede perdurar, pero ya la herida no duele y mucho menos sangra. Así es que la reforma sanar relaciones significa eso, que las heridas queden cicatrizadas de tal manera que ya no haya más dolor. Antes del Pentecostés y después del Pentecostés, los discípulos tuvieron problemas entre sí. Tenían pugnas, tenían rencillas, tenían roces, tenían fricciones. Y estas relaciones humanas entre los discípulos algunas veces fueron difíciles. Pero la Biblia presenta solución para sanar esas relaciones que muchas veces fueron quebrantadas. Los grandes reavivamientos espirituales fomentaron relaciones restauradas. Los movimientos del Espíritu Santo involucran traer a la gente más cerca de Dios y los unos de los otros, incluyendo la destrucción de las barreras entre Dios y nosotros y entre nosotros y los demás. La mayor demostración del poder del Evangelio no es lo que la iglesia dice, sino lo que la iglesia vive. Recuerde que el Evangelio será predicado por testimonio y entonces vendrá el fin del pecado y entonces realmente seremos llevados a la patria celestial. Descubramos qué nos dice la lección del día domingo con el tema que es de separación a servicio. Muy bien. Realmente la separación puede causar la ruptura de un puente que tal vez ha costado tiempo construir. Y en el día domingo nos encontramos de la separación al servicio. Y es la experiencia de Pablo, Bernabé y Marcos, alguien conocido en la Biblia como Juan Marcos o como Marcos. Pablo y Bernabé trabajaban juntos para testificar de Jesús. Este joven llamado Juan o Marcos acompañaba a Bernabé y a Pablo en el ministerio. Sin embargo, hubo algunas veces que ellos argumentaron entre sí, tuvieron diferencias de opinión y al tener diferencias de opinión, Bernabé y Pablo, viendo esta situación, Juan Marcos, que en realidad estaba ayudando en el ministerio, resulta que al mirar las situaciones del Evangelio, vino Juan Marcos y se retiró, en otras palabras, se regresó a su casa, abandonando el ministerio. Los peligros potenciales de la predicación del Evangelio habían hecho que Juan Marcos abandonara a Pablo y a Bernabé anteriormente y se devolviera a su casa. Eso es lo que dice la lección de este día. Pablo decía que Pablo decía que no quería llevar a Juan Marcos porque Juan Marcos se regresó, pero Bernabé decía, no, llevémoslo porque él nos va a ayudar en el Evangelio. Entonces hubo una diferencia de opinión entre Pablo y Bernabé y hubieron, por así decirlo, una confrontación. Bernabé decía, sí, llevemos a Marcos, aunque se haya regresado, pero Pablo quizás decía, no es bueno, porque él se regresó y él ha dado mal testimonio, abandonando la obra. Entonces, Bernabé, que en realidad era tío de Marcos o de Juan, como se le llama en la Biblia, dice más adelante que ellos hicieron de un lado sus opiniones y tomaron en cuenta lo que Dios dice. En otras palabras, está su opinión, está mi opinión. La diversidad de opiniones puede separarnos. Por ejemplo, en nuestra iglesia hay algunos que dicen, no, yo soy vegetariano. Y otros dicen, no, pues yo no soy vegetariano. Pero otros dicen, no, yo soy ovo-lacto vegetariano. Y otros dicen, no, pues yo soy solamente de los que comen puras semillas. Entonces, esa diversidad de opiniones causa división, causa separación, rompe los puentes de la hermandad. Y en alguna medida, esto es lo que estaba pasando con Juan Marcos entre Pablo y Bernabé. El apóstol que predicaba la gracia necesitaba extender gracia al joven predicador
que lo había chasqueado. El apóstol del perdón necesitaba perdonar. Juan Marcos creció con su mentor llamado Bernabé, que era su tío. Y finalmente el corazón de Pablo se convenció de los cambios. En otras palabras, al comienzo Pablo no estaba convencido de que Juan Marcos debería estar haciendo la obra porque se había regresado. Pero un poco tiempo después nos encontramos a Pablo diciendo lo siguiente: Aristarco os saluda y Marcos, el sobrino de Bernabé. Dice, parece que estaba mandando a Aristarco, al sobrino de Bernabé, que era Marcos, los estaba mandando a cierto lugar y le dice, recibidle. Y le dice algo más a Timoteo. Pablo le dice, mira, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el evangelio. Es impresionante notar que Juan Marcos una vez causó división entre Pablo y Bernabé. Juan Marcos se regresó, pero un tiempo después dice el apóstol Pablo, mira, tráeme ese que causa divisiones, tráeme ese que rompe los puentes, tráeme ese que causa fricción entre los hermanos, tráemelo porque me es útil para el ministerio. Aunque los detalles de la reconciliación de Pablo con Juan Marcos son escasos, el registro bíblico es claro. Juan Marcos llegó a ser uno de los compañeros de confianza de Pablo. Al final de la vida de Pablo, él animó con energía a Timoteo a que viniera con Juan Marcos a Roma porque él era útil para el ministerio. El perdón es divino. Realmente perdonar es liberar el alma. Perdonar sana, construye puentes. Porque si no perdonáis, oiga bien lo que dice el Señor, porque si no perdonáis las ofensas que a ti te hacen, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. ¿Qué cosa? Vuestras ofensas. Así es que si recibiste de gracia, dad de gracias. Descubramos qué nos dice la lección del día lunes con el tema que es de esclavo a hijo. Continuemos con la lección de esta semana. Muy bien. Este día la lección nos presenta cómo un individuo pudo pasar de ser un esclavo a ser un hijo. Y la experiencia de este personaje bíblico es bien interesante. Tanto así que el relato bíblico demuestra que realmente, literalmente, este esclavo llegó a ser el hijo de su amo. Mientras estuvo preso en Roma, Pablo se encontró con un esclavo fugitivo llamado Onésimo. Oiga bien, Pablo estaba prisionero, dice, estaba en Roma prisionero, y estando allí se encontró con un esclavo que llegó a caer allí mismo en la prisión, y estando allí en la prisión, en realidad Pablo lo que hizo fue reconocerlo porque ya lo conocía a este personaje bíblico llamado Onésimo, que había huido de Colosas y que había llegado donde estaba Pablo. La epístola de Filemón es la apelación personal de Pablo a su amigo con respecto a restaurar la relación con su esclavo que había huido. Yo no sé, en realidad la Biblia no dice qué fue lo que pasó entre Onésimo y Filemón, que era el dueño del esclavo llamado Onésimo. Quiero creer que hubo algún problema, porque si Onésimo huyó de la casa de Filemón, donde era esclavo y siervo, entonces algo tiene que haber pasado. Pero lo interesante es que al encontrarse Pablo con él, resulta que sale Onésimo de donde estaba Pablo en Roma y es enviado a, podemos decir, a donde su dueño. Dice, las relaciones eran importantes para Pablo. El apóstol sabía que las relaciones quebrantadas son perjudiciales para el crecimiento espiritual. Filemón, el dueño del esclavo, era un líder de la iglesia de Colosas. Si él mantenía amargura hacia Onésimo, teñiría su testimonio cristiano. Me llama la atención grandemente cómo el autor de la lección dice teñiría su testimonio cristiano. ¿Qué es lo que estaba pasando? Recuerden, Onésimo huye, Pablo estaba preso, allí llega Onésimo y dice
el apóstol Pablo dice que le envía a Filemón, le envía a Onésimo como un hijo que él engendró, dice, estando aquí en Roma. ¿Y sabes qué? Mira, yo te mando a Onésimo, pero toma en cuenta una cosa. Onésimo es mi hijo amado, recíbelo como a mí mismo. Oiga qué interesante cómo apela el apóstol Pablo a Filemón para que sea recibido Onésimo. Recíbelo como a mí mismo y cóbrame a mí. Si en algo él te causa algún problema, le dice, es tu esclavo, pero recíbelo como un hijo. Mire, esto es bien interesante. Se había fragmentado la relación entre Filemón y Onésimo. Pablo interviene, sirve de mediador y le dice, mira, recíbelo como un hijo mío, recíbelo como a mí mismo. Ya no lo recibas como un esclavo, recíbelo como un hijo. Y si te causa algunos gastos, cóbramelo a mí. Pero ¿sabes qué? Yo debería de cobrarte a ti algunas cosas, pero tú estás en deuda también. Así es que, dando de gracia, recibid de gracia. Me llama impresionantemente la atención porque onésimo significa útil. Onésimo significa provechoso. Onésimo significa necesario. Le dice Pablo al líder Filemón, era un líder de iglesia, si tú sigues en conflicto con este muchacho que es útil, si tú sigues en problemas con este muchacho que es provechoso, si tú sigues tratando así tu esclavo que es necesario, vas a dar mal testimonio. Estás echando a perder la obra de Dios. Así es que mejor recíbelo como a un hijo. Pablo le escribe a Filemón y le dice, ¿sabes qué? No importa que haya esclavos, no hay griego, no hay judío, no hay mujer, no hay hombre, todos somos uno. Recíbelo en el nombre del Señor. El apóstol le envió de regreso a Onésimo a casa de Filemón, no como un esclavo, sino como su hijo en Jesús, amado y fiel hermano, colaborador en el Señor. Esto se encuentra prácticamente en la Biblia, lo dice así. Pablo sabía que los esclavos que habían huido tenían poco futuro. Podían ser apresados en cualquier momento. Estaban condenados a una vida de destitución y pobreza. Pero ahora, como el hermano en Cristo de Filemón y obrero dispuesto, Onésimo podía tener un futuro maravilloso. Recíbelo. Me impresiona grandemente, porque en el día anterior la lección dice, recibe a Marcos. En este día también dice, recibe a Onésimo. Me impresiona grandemente lo que dice el apóstol cuando dice, recibir al débil en la fe. No para contienda, no para contender con él. Recibir al débil en la fe. No para tener conflictos con él, no para discriminar, recibirle. Porque si Cristo te ha recibido a ti y me ha recibido a mí, ¿quién soy yo para rechazar a aquel que ha fallado o que falla? Sigo leyendo. La restauración de una relación quebrada podía marcar una diferencia dramática en su vida. Llegó a ser un amado y fiel hermano, el esclavo Onésimo, y colaborador en el Evangelio con Pablo, de acuerdo a Colosenses capítulo 4, versículo 9. Así es que si de gracia recibiste, dad de gracia. Si yo perdono, Dios me perdona a mí. Perdonar es reconciliar, es recibir, es abrazar. Así como recibió el padre al hijo pródigo, que dice que lo abrazó, lo recibió. Así es que Onésimo pasó de ser esclavo a ser hijo. ¿Cuántos de nosotros estábamos esclavos en el pecado y Cristo nos ha recibido como sus hijos? Continuemos con la lección de esta semana. Estudiemos el tema del día martes con la lección que es de compañero a completo. Continuemos con la lección de esta semana. Muy bien. Podemos ver claramente en la lección del día martes cuál es la situación que estaba pasando. Como vimos en la lección anterior, la iglesia de Corinto tenía grandes problemas y estos problemas iban desde problemas de intimidad y relaciones extra de la vida conyugal hasta aquellos principios que nos bosqueja el apóstol Pablo. Él demuestra que para sanar y restaurar son algunos puntos muy vitales
con los cuales el arrebatamiento y la reforma puede ser veraces. Es para todos nosotros conocidos la oración del fariseo y el publicano. El fariseo oraba consigo mismo, el publicano estaba humillado. Ahora, el fariseo aparentemente estaba en mejor posición, pero él se estaba comparando con alguien que estaba en menor posición. Y esto es un error que sucede muchas veces, vez tras vez. Si usted se compara con alguien que está en una posición superior, con mejores dones, usted se va a sentir triste, desanimado y a lo mejor va a creer que Dios ni lo quiere. Pero si usted se compara con otro que está por debajo de usted, usted se va a sentir orgulloso, prepotente y se va a sentir como la iglesia laodicense, que todo lo tiene y que nada necesita. En este día podemos ver la experiencia del apóstol Pablo, de lo que era Pablo y de Apolos. Los dos eran servidores de Dios, pero la gente estaba diciendo, bueno, yo voy con Pablo, el otro decía, no, no, yo me voy con Apolo. Y había una disensión entre los hermanos acerca de quién era su maestro. Ahora, valga usted a saber, ¿ellos eran realmente discípulos de Cristo o eran discípulos de Pablo o eran discípulos de apóstol? ¿En quién habían creído? Este era el conflicto que estaba sucediendo allí en Corintios. En estos pasajes el apóstol bosquea los principios importantísimos para la unidad de la iglesia. Señala que Jesús usó diferentes obreros para realizar diferentes ministerios en su iglesia. Algunas personas dicen, no, no, a mí me gusta cómo da el sermón el pastor fulano de tal. Otros dicen, no, no, me gusta cómo predica fulano de tal. Realmente cada quien tiene su don. Los dos son usados para el ministerio y para el avance de la obra. Eso es lo que está refiriéndose en este día la lección, hablando de Apolos y el apóstol Pablo. Uno sembró, el otro regó, pero ¿saben qué? Ustedes, dice el apóstol Pablo, son labranza mía. Pablo dijo, ¿qué pues? Pablo y Apolo son servidores, somos colaboradores con Dios. Y vosotros, dice el apóstol Pablo, sois vuestra labranza. No importa quién le llevó los estudios bíblicos, no importa, recuerde que es el Espíritu el que hace este trabajo. Sanar, restaurar, es vital para que haya un verdadero reavivamiento y una verdadera reforma. Nosotros no estamos aquí en la iglesia haciendo la obra para competir unos con otros. Habrá algunos que traten de competir para tratar de enorgullecerse o creerse mejores. Pero en este negocio nadie es más, nadie es menos. Es más, Dios dice que nos considera a todos iguales. Somos pecadores, punto. Nadie es mejor que nadie. Si nos llama Dios nos llama a la cooperación, no a la competición. Cada creyente recibe dones de Dios para cooperar en ministrar el cuerpo de Cristo y servir a la comunidad. Estamos aquí para cooperar, no para competir. Estamos aquí para servir y para colaborar con la obra. Mi escuela sabática no es un ministerio independiente de la iglesia adventista. Yo estoy aquí para servir a Dios, para colaborar con mi iglesia y con mis hermanos compartiendo la lección que es lo que ustedes reciben aquí. Yo no estoy tratando aquí de competir, de ser más que otro, nada de eso. Yo estoy aquí para servirle al Señor y al Señor solamente. Usted puede tener sus gustos, nada de malo hay en eso. Que le guste otro predicador, que le guste otro que da la lección, no es ningún problema. El punto está que somos un cuerpo. Nada hagáis por vanagloria o por contienda, dice el Señor. Servid a los demás, los unos a los otros, en el amor de Cristo. Somos un cuerpo, un Señor, una fe, un bautismo. Somos el cuerpo de Cristo ministrándonos. ¿Para qué? Para bendecirnos los unos a los otros. Somos miembros los unos de los otros y la cabeza es Cristo. Así es que hemos de pasar de compañero a complemento. Nada de que yo soy mejor que aquel, nada que... Es cierto, hay hermanos que cantan maravilloso. No quiere decir que sean ellos algo especial, aunque cantan de manera especial. Para Dios, ese hermano o cualquier otro hermano es una criatura que merece la salvación. Por todos murió Cristo. Estamos aquí, dijimos, ¿para qué? Para cooperar, no para competir. Estamos aquí para servir y colaborar con la obra de nuestro Dios. Si pensamos que los otros son superiores a nosotros, nos sentiremos mal al compararnos con ellos. Si creemos que nuestras labores para Cristo son más efectivas que la obra de otros,
nos vamos a llenar de orgullos. Así es que nuestras labores complementarán los esfuerzos de los otros miembros y la iglesia de Cristo. Dará más pasos agigantados para el reino. Nosotros estamos aquí para servir al Señor. Somos siervos de nuestro Padre Celestial. Pasemos de ser compañeros a ser un complemento en la obra del Señor. Aprendamos qué nos enseña la lección del día miércoles con el tema que es de la fricción al perdón. Muy bien. En este día la lección nos presenta un dilema que muchas veces se enfrentan muchos hermanos en la iglesia. Este dilema es pasar de la fricción al perdón. En realidad, en nuestra iglesia lo que debería de haber es compañerismo, perdón y aceptación. ¿Pero qué es el perdón? ¿Justifica el perdón la conducta de alguien que nos ha dañado horriblemente? ¿O depende mi perdón del arrepentimiento del ofensor? ¿Qué pasa si aquel con quien estoy turbado no merece mi perdón? ¿Será que en realidad si alguien me ha dañado, de alguna manera yo no debo de perdonarle? Bueno, la Biblia demuestra claramente cuáles son los pasos a seguir. Y de la fricción al perdón nos enseña lo que es la reconciliación. En realidad, mi perdón no hace que aquel ofensor reciba el perdón de Dios. Él necesita reconocer, confesar y arrepentirse de su mala conducta para ser justificado ante Dios, ante los hombres y principalmente ante Dios. La Biblia registra en Romanos capítulo 5 del versículo del 8 al 11, dice que más Dios muestra su amor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, aunque nosotros éramos pecadores, el bueno llamado Jesucristo vino a morir por amor a nosotros. Así que, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Jesucristo dijo, si con el árbol verde hacen todas estas cosas, ¿qué no harán con el árbol seco? Jesucristo era el árbol verde. Y si hicieron eso con Él, ¿qué no harán con nosotros que somos, bueno, apenas somos ramas, dice la Escritura? Somos árboles secos. Así que, en realidad, dice la Biblia más adelante, que nosotros somos embajadores de la reconciliación. Así que toda fricción, toda rencilla, todo conflicto, todo problema, nosotros tenemos que arreglarnos con nuestros compañeros, con nuestros hermanos, con nuestros amigos que en alguna medida o en algún momento lo hemos ofendido. En Cristo fuimos reconciliados con Dios. Mientras éramos todavía pecadores, nuestro arrepentimiento y confesión no crea reconciliación. La muerte de Cristo es la que lo hizo. Nuestra parte es aceptar lo que ha sido hecho por nosotros en nuestro favor. Esto es a saber que Jesús, o sea Dios, nos ha reconciliado a través del sacrificio de Jesús. Y cuando yo reconozco, cuando yo confieso y cuando yo me arrepiento, porque el Espíritu Santo me lleva al arrepentimiento, entonces yo realmente alcanzo reconciliación con Dios y, ¿por qué no?, también con los hombres, cuando yo arreglo mis cuentas con mi prójimo. La confesión es muy importante, no porque cambie la actitud de Dios hacia nosotros, sino que cambia nuestra actitud hacia Él. Cuando cedemos al poder convincente del Espíritu Santo para arrepentirnos y confesar nuestros pecados, somos transformados. El perdón también es vital para nuestro bienestar espiritual. Cuando yo no perdono, cuando tú estás lleno de rencillas, de remordimiento, de rencor, de odio, de ira contra alguien, eso te perjudica a ti, no al otro. Así es que es mejor arreglarse, dice la Biblia, con tu adversario. Solo con el enemigo de la alma es que no tenemos que hacer nada, es con Dios y con nuestro prójimo. El perdón es liberar a otro de nuestra condenación, porque Cristo nos ha liberado de su condenación. Nos justifica la conducta del otro hacia nosotros, pero nos sana a nosotros. Podemos elegir perdonar a pesar de las acciones o actitudes de otra persona. Este es el verdadero espíritu de Jesús. Así es que debemos limar toda aspereza, toda fricción, toda confrontación.
Dejemos los puntos de opiniones, dejemos de confrontarnos con temas que no edifican. Realmente busquemos la paz con todo y la santidad sin la cual ninguno verá al Señor. Reconciliados pues con Dios tenemos paz, dice. Tenemos paz para con Dios cuando somos reconciliados. Tenemos que reconciliarnos unos con otros, porque es dando como recibimos. ¿Se acuerdan ustedes de los dos deudores? Uno debía muchos denarios y otro debía pocos denarios. El que debía muchos denarios fue perdonado, pero no perdonó al que debía pocos denarios. Entonces su señor vino, le llamó, le recriminó y le dijo, porque tú no perdonaste a aquel que te debía menos, pues entonces a ti te vengo a pedir cuenta. Dejemos las diferencias y unámonos con aquel que nos unifica, esto es, a saber, nuestro Señor Jesucristo. Disfrutemos de la lección del día jueves y aprendamos el tema que es del rencor a la restauración. Continuemos con esta lección. Muy bien, en este día podemos decir que es la médula principal de la lección de toda esta semana, porque en este día se resume realmente el secreto de la reconstrucción de las relaciones humanas. Esto es a saber, dentro y fuera de la iglesia, en nuestra sociedad y en todo el mundo. El tema de este día es del rencor a la restauración. La Biblia dice que tenemos que buscar la paz con todos y la santidad sin la cual ninguno verá al Señor. En el libro de Mateo capítulo 18, el versículo 15 al 17, nos muestra tres pasos que podemos decir, tres pasos que son tres técnicas, tres maneras de reconciliarnos con nuestro prójimo cuando alguien nos ha ofendido o, ¿por qué no?, cuando nosotros hemos ofendido a alguien. Y el Señor Jesús dice, por tanto, si tu hermano pecare contra ti, dice, ve tú, oiga bien, si él pecare contra ti, ve tú, no es que esperes que él venga, ve tú donde él, porque puede ser que yo lo haya ofendido de alguna manera y por eso él me ha ofendido a mí, entonces yo tengo que ir, ve tú y repréndele, y estando tú y él solo, oiga bien, tú, yo y él solos, dice, tengo que reprenderlo, y si me oyere, si me escuchare, si él reconociera y resolviera el conflicto conmigo, dice, te has ganado un alma. Pero primero ve tú y él solos. Si no te escucha, entonces dice, ve tú con otro más o con dos. ¿Por qué? Porque son en boca de dos testigos. Tienen que ir dos o más contigo para ir donde tu hermano y reconciliarte con él, para que los dos testigos vean qué es lo que está pasando y ellos puedan testificar de cómo has buscado la manera de solucionar el conflicto. Y si el segundo paso no funciona, entonces vayamos al tercer paso. El tercer paso es traerlo al individuo a la iglesia en pleno. Oh, esto está bien fuerte. Oh, tiene que pasar otro caso. Hay que llevarlo a los ancianos. Hay que llevarlo a los líderes de la iglesia. Y si aún a los líderes de la iglesia no lo hiere, entonces se trae el caso ahora a la iglesia. ¿Y por qué entonces no se va de una sola vez a la iglesia? No, no es así. Porque a veces hay problemas y las personas lo que hacen es buscar gente que lo siguen a ellos y riegan por allí el veneno. Y después es más difícil solucionar el conflicto. Por eso dice, ve tú, si no te escucha, que vayan dos. Si no los escucha, que lo lleven a la junta. Y si la junta no lo escucha, entonces llévalo al pleno de la iglesia. Y si ni la iglesia escucha, entonces dice, ténganlo por gentil y publicano. Si tu hermano pega contra ti, ve tú y repréndele estando tú y él solos. Jesús nos invita a tomar a dos personas, el segundo paso, con nosotros. El ofendido lleva a dos personas que van con amor cristiano como consejero y compañeros de oración para reunir a dos personas separadas y que se reconcilien para restaurar la relación. Jesús nos instruye que llevemos el problema ante la iglesia, es como última instancia. Leo la parte final de la lección de este día. Dice, no permitáis que el resentimiento madure
hasta convertirse en malignidad. No dejéis que la herida se infecte y reviente en palabras envenenadas que contaminen las mentes de aquellos que los oigan. No permitáis que pensamientos de amargura continúen llenando la mente y la vuestra. Id a vuestro hermano y habladle del asunto con humildad y sinceridad. Puede ir, hermano, perdóneme, me equivoqué, dije algo que le ofendió, perdóneme. Y el hermano tendrá que reaccionar, tú y él solo. Si no, lleve con 2 más. Si no, llévelo a la junta. Y si no, a la iglesia. Recuerde, la iglesia, decírselo a la iglesia, es el último paso para restaurar, para quitar el rencor y lograr la restauración y sanar la herida. Recuerde, la herida al comienzo puede doler, puede sangrar, pero una vez que se sana y se cicatriza, aunque quede la cicatriz, ya no duele más. Esta ha sido una lección muy hermosa. Estudiemos la conclusión, recibamos total bendición, entendiendo el final de esta lección. ¡Wow! ¡Qué tremenda lección hemos recibido durante toda esta semana! La lección Reforma, sanar relaciones nos ha demostrado todo un manual de relaciones humanas para construir y mejorar nuestras relaciones. Realmente, por la dureza de vuestro corazón, dijo el Señor alguna vez, Moisés mandó a dar carta de divorcio. Pero ¿saben qué, hermanos? No tiene que ser así. Necesitamos restaurar las sendas antiguas. Necesitamos reparar los puentes que algunas veces hemos roto. De tal manera que cuando nosotros nos santifiquemos vamos a entender todas estas cosas. Escuche lo que dice la lección para meditar y estudiar del día viernes. Cuando se santifiquen a sí mismos, hablando de los obreros de Cristo, de modo que se vea y se siente el amor mutuo, entonces la lluvia de gracia del Espíritu Santo vendrá sobre ellos tan ciertamente como que la promesa de Dios nunca falla. Necesitamos abandonar ciertas cosas. Debemos abandonar toda envidia, toda contienda por la supremacía. Debemos destruir completamente la raíz de cosas impías para que no puedan surgir de nuevo a la vida. De tal manera que tenemos que morir al yo y poner en primer lugar al Señor y sobre todo amar a nuestros hermanos. La lección Reforma, sanar las relaciones nos ha enseñado lecciones poderosas. Por ejemplo, aprendimos que de la separación al servicio, ¿cómo pasó con Juan Marcos? El apóstol Pablo y Bernabé tuvieron diferencias de opiniones. Y estas diferencias de opiniones los llevó a separarse. Y sucedió que el apóstol Pablo no le parecía bien que Juan Marcos, que había abandonado la obra y se había regresado, continuara haciendo la obra. Sin embargo, un tiempo después, vimos cómo el apóstol Pablo llama a Timoteo y le dice, ven a verme pronto y trae contigo a Marcos, a Juan Marcos, porque me es útil para el ministerio. Nadie es indispensable en la obra del Señor, pero todos somos necesarios. También aprendimos que alguien pasó de ser esclavo a hijo. Y vimos cómo el apóstol Pablo recibe a Onésimo, un esclavo que venía huyendo de Colosa, de su amo llamado Filemón. Y estando allí, el apóstol Pablo recibe a Onésimo y dice, le manda una carta a Filemón, donde lleva Onésimo esta carta, donde le dice Pablo, mira, recibe a Onésimo como a mi hijo, porque yo lo engendré aquí en la prisión, y tu esclavo ahora es mi hijo. Recíbelo como mi hijo, recíbelo como que fuera yo mismo, y si te causa algún gasto, yo te lo pago. Pero recuerda que tú te debes a mí. Somos deudores. De tal manera que Filemón era un líder de la iglesia y recibió a aquel esclavo que había huido de él con los brazos abiertos y lograron una reconciliación hermosa y, lo más importante, un buen testimonio para la iglesia. Del concepto número 3 aprendimos que alguien pasó de compañero a complemento. Pablo y Apolos tenían virtudes como predicadores, pero la gente empezó a pensar que Pablo era mejor o que a lo mejor Apolo era mejor.
Y entonces, ¿qué sucedió? Pues sucedió algo interesante. La gente se dividió entre Apolos y Pablo. Y Pablo dice, ¿saben qué? Ustedes son labranza nuestra. Si uno sembró, el otro regó. Realmente, los frutos los da Dios. Ustedes no siguen a hombres, ustedes siguen a Cristo. Ustedes no son nuestros discípulos, son discípulos de Cristo. Y esto fue que pasó de ser prácticamente de compañero a complemento. ¿Por qué? No debemos de competir al hacer la obra. Debemos de servir y cooperar en la obra del Señor. Asimismo, descubrimos que alguien pasó de la fricción al perdón. Entendimos que Dios muestra su amor para con nosotros en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Dios ruega a través de nosotros que nosotros le proclamemos al mundo, reconciliaos con Dios. Pero si nosotros no nos reconciliamos con nuestros hermanos y con nuestro prójimo, ¿qué mensaje llevaremos al mundo? El enemigo de las almas siembra contienda, siembra disensiones, y muchas veces en la iglesia se riega este veneno matando a las almas. Necesitamos entender que realmente Dios nos ha demostrado su amor y nosotros hemos de dar ese mismo testimonio, un testimonio de amor, de reconciliación, de perdón y de bonanza en la fe entre nuestros hermanos. ¿Y qué diremos del concepto número 5? Aprendimos que se puede pasar del rencor a la restauración. Si alguien te ha ofendido, dice la Biblia, ve tú y tu hermano solo, repréndelo, exhórtalo. Si te oye, has ganado un alma. Si no te oye, ve con 2 más, porque en boca de 2 testigos se debe de realizar la reconciliación de esa alma. Pero si no te oye, o si no le oye, dice el Señor, llévenlo a la junta, que la junta hable de este negocio. Pero ¿saben qué? Y si aún a la junta no oyere, llevarlo a la iglesia en pleno. Y si no oye a la iglesia, tenerle por gentil y publicano. Esta fue la lección número 12. La próxima semana vamos a estudiar la 13ª lección, la última del trimestre, y su título es El Reavivamiento. Prometido, misión divina cumplida. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Gracias y que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.